El sol abrasador de África, un paisaje casi inhabitable y el deterioro del lago permanente más grande del mundo, dentro de un desierto, es la realidad vital de la tribu El Molo. Solo comen pescado y beben agua salada, una dieta peligrosa que acarrea graves problemas. En ocasiones, la caza de cocodrilos les convierte en hombres valientes. En los años 60 tuvieron el primer contacto con el mundo moderno, pero aquí la vida sigue igual que hace miles de años. Es un enigma cuándo se instalaron en las orillas del llamado Mar de Jade, pero habitan este paraje desolado desde tiempos remotos, y sobre su origen se dice que proceden de las tribus perdidas de Israel. Son la tribu indígena menos numerosa de Kenia y están en peligro de extinción. Unidos por un sólido vínculo espiritual, luchan por mantener vivas sus costumbres primitivas, sobre todo los ritos y su idioma, una lengua moribunda. Han perdido parte de su cultura y muchas tradiciones por culpa del acoso de las tribus vecinas, más numerosas, más fuertes y más prósperas. Pero a pesar de todo, los El Molo resisten, aunque ocupen un pedazo de tierra olvidada que nadie escogería para vivir. Este es el lago Turkana, una enorme masa de agua con forma alargada y casi 300 kilómetros de longitud en medio de una sabana desértica de basalto y lava. Hace unos 5.000 años, este mar en miniatura era el doble de grande. Estaba comunicado con el Nilo y su tonalidad turquesa se debe a las algas que se elevan a la superficie cuando las aguas están en calma. Al borde de este oasis fundamental para muchas familias habitan los El Molo, agrupados en pequeñas aldeas dispersas por la bahía sureste del lago que no superan en total los 4.000 individuos. Y como todas las mañanas, al amanecer, los hombres zarpan para desenredar y luego echar al agua las redes de pesca. El nombre El Molo proviene de una frase masái que significa los que se ganan la vida con algo que no es el ganado. Y también la tribu Samburu los llaman Lo Molo Onsikirri, las personas que consumen pescado. Dependen de lo que hay dentro del lago, pero a veces no solo son peces lo que buscan. Asistimos al comienzo de un ritual único donde los hombres del grupo que protagonizará una aventura arriesgada se bendicen a sí mismos para tener éxito en la caza del cocodrilo. Nini anare na ko dal chamba na ko sababu matundani kedin matundani na ngoji ninya bagada gu ni yo na ngoji da bijo kedil mo na ngoji bara bara na mete na pasa na ngoji o hapa me gidi ya na ngoji amme gidi na chama achama ile baruga ne mu gidi ma chama ta sine ngoji ne mu ni yo yo ngai ngoji da bijo ne mbasi mburo de tunwa da ngai ngoji ni ra ayutun gine yanganya ni ra ayutun yo anjo yo lo ngono bo na lo ngono bo de go lo ngono bo
La expedición abandona el poblado y lo hacen a bordo de una balsa fabricada con los troncos de un árbol que era sagrado en el antiguo Egipto, la palmera Dum. Una nave endeble atada con cuerdas que absorbe mucha agua y flota con dificultad. Mientras, en la aldea, siguen con los preparativos para extender las redes, porque la caza del cocodrilo hoy es una actividad extraordinaria que antiguamente era habitual. Su fuente básica de alimentación son los peces. Y a pesar de que los vecinos Turkana denominan al lago Anam Kaalakol, el mar de muchos peces, lo cierto es que hoy en día la cantidad ha disminuido de forma alarmante. Los El Molo estaban acostumbrados a pescar en zonas superficiales y a conseguir bastantes capturas. Pero el retroceso de los niveles del agua, debido al cambio climático y las sequías prolongadas, les obligan a meterse en aguas profundas donde han emigrado los peces. En la actualidad, con frecuencia, hay que faenar durante una semana para coger una cantidad suficiente de peces. Tienen pobres equipos de pesca, y nadar en zonas donde la profundidad a veces llega a los 30 metros ha provocado algunas muertes. Parece que todavía existen recursos para garantizar una supervivencia a corto plazo, a pesar de las variaciones climáticas, que son la causa de que el lago haya retrocedido unos 8 metros en los últimos años. La bajada del nivel del agua, una creciente desertización y el menoscabo de la biodiversidad plantean una no muy lejana alternativa para ellos: convertirse en pastores y renunciar a la pesca para no morirse de hambre. Renunciarían a sus raíces y abandonarían un modo de vida ancestral en el que participan activamente las mujeres. Hay que tener en cuenta que en comparación con los otros grandes lagos africanos, el Turkana tiene poca variedad de peces, unas 50 especies en total. Y la perca del Nilo es la más abundante y principal, la materia primaria de una etnia que tradicionalmente era famosa también por la espectacular caza del animal asociado con Wak, dios del lago, el hipopótamo, una costumbre actualmente prohibida. Algunos ancianos lucen en la oreja el pendiente de hueso de vaca, que indica la valentía de haberlo cazado, y que solo está permitido que lo lleven los varones. La recogida de las redes es una tarea colectiva en la que las mujeres ayudan a los hombres. Todos se implican en esta actividad básica de la comunidad que, una vez finalizada, se festeja con cantos y bailes de agradecimiento por los beneficios obtenidos del lago. Los que se dedican a la recogida de los aparejos de pesca caminan hacia el poblado con alegría musical, y mientras 10 intrépidos cazadores avanzan sigilosamente en busca de una bestia escurridiza. Siguen el ritual al pie de la letra, como se ha hecho durante generaciones. Un hombre en vanguardia, montado en la balsa, exhibiendo el cebo, y los demás detrás, en fila india, empujando la embarcación y con el agua hasta el cuello para no ser descubiertos.
van al encuentro del cocodrilo del Nilo, la segunda especie en tamaño más grande del mundo que puede alcanzar los 6 metros de largo y pesar unos 700 kilos. Los rastreadores han pasado muchas horas buscando huellas por la ribera del lago. Es el momento de hacer un alto en la persecución para celebrar una nueva ceremonia de este ritual que puede durar hasta 2 días. Sentarse alrededor de un fuego, charlar sobre la estrategia de la cacería y tomar el té de la suerte. El cocodrilo que normalmente cazan los el molo no es un monstruo gigante. Medirá un par de metros como mucho, pero hay que tener mucho valor para enfrentarse a un depredador ágil con mandíbulas destructivas y, sobre todo, tener unos motivos muy importantes para el bien de la comunidad. Kwa sababu dol napa keduana napa nda ya hapa igar na gedata anya napa naga kwa wiki lakini kwa dada eti janga dulgi nyang romo lenyo sheria ento lakini kwa ba da yo open wo rusun tado kwa ga da belo tu robunu lmanga dikata men ajo na do ni nyetari na ko kada ento kitada ni lakini kwa remoto wo kada tofauti kwa na likinya nini likita kada tofauti lakini ke muhimu ni kwa sababu ninya na ipanye kitada anato kitado na duga tada filime na tuini do tana do kada ngai sele mon na do kitoko na duga napa nge amado haikata neo nini na ke muhimu na to kwa sababu na mara ndo na rai kwa wiki anachunga kwa sababu metide kuma baga ana. Los exploradores están en una fase de relajación. No hay prisa. Tarde o temprano el cocodrilo caerá en sus manos. Las normas del ritual deben respetarse a rajatabla y hay que realizar todas las etapas del proceso de la caza con paciencia y precisión. Son de obligado cumplimiento. Así lo impone la tradición. Hablan y mantienen la calma. Entre las fatalidades que padece esta tribu predominan la mala salud por beber el agua con alta salinidad del lago o las deformaciones óseas, y también los brotes de viruela, la malaria y el inevitable cólera. Alafu pia ni desturi yetu kawaida kimila. Desturi kawaida yetu mtoto kimea kiasi atalewa meno. Ndio. Angalia kama sasa hivi sasa. Tangu mtoto yangu kama tu kiasi atalewa. Kuna tarabu. Kwa alo mtana. Mwenyewe anaenda kutupa. Mwenyewe huyo. Natupa. Na tarabu. Kama anaenda kutupa. Na tarabu. Kama anaenda kutupa. Yo la pantalla lo guari. Ayo con lo guari bol. Ya. Ne kwaja. Gol kinyang ayo gol kinyang bol. Anti limu. Maraga turra bagani nyang ko ne peke bol. Marne yo ngoji na tebaka. Me yo na lo guari ngoji na peke bol. Na kon bol. Me yo ni ngoji na peke. Ke yo ki nyang ngoji na peke bol anyana. Dol pepe ko ga nyaka yani na karanyana. Dol lo guari pepe me yo ngoji na tingaranyana. Aya wo singiri kadilika don ta na itu. Aje ko singiri. Ni nyangaranje. Wol turuka. Iki nyanga penye yo ngoji na peke bol. Wol turuka ngai yo turuka. Ya. Marage yo turuka dana ko nangbe si jaga baki. Wo singiri aja ko singiri ara ko tene iso. Ni shaken kara singiri. Ya.
Anta jo nunumani. Nene nunumani na kun kara sengiri. Itu nungo? Ninja na kun kara nyana. Namara sitata. Patungana karibu la apa weleng. Kutungana bagada limi kiada. Ada rata na ke nation. Na kata ya pake. Poteri na kutoka duana ngora ke pekro kolotungana. Na ngona kutoka ke tori yol tungana ya kada. Ai jipa. Na kunya to kita ke data lakini koro duaka duana romo leki mila. Iki ata ki. Yuda ke kiada na ke data desturi lang na duake. Según la UNESCO, el molo es una de las lenguas que desaparecerán a finales de este siglo si no se pone remedio inmediato. De momento, y para evitarlo, los más ancianos enseñan a los niños el folclore de sus antepasados, recogido en canciones como esta, con una historia muy famosa que se llama La cigüeña blanca. El origen de la raza el molo es dudoso, pero algunos antropólogos dicen que tienen raíces similares con sus vecinos de la tribu Mursi de Etiopía. Hoy es un día digno de celebrar, porque un miembro de uno de los clanes de la bahía acaba de pescar una enorme perca, y los familiares lo reciben como a un superhombre. La perca del Nilo puede medir hasta 2 metros y tener un peso de 100 kilos. Todo un festín cuando se obtiene una captura así de grande, y por eso es lógico el júbilo de su clan. Cuando termina la bienvenida musical al triunfador, se arrastra la pesada carga hasta las chozas de la familia. Esta formidable perca proporcionará muchas raciones, pero será propiedad exclusiva del clan del pescador. Si el botín es único y grande, no se comparte, cosa que no sucede cuando la pesca es comunitaria y se hace con el sistema tradicional de redes. Y a las puertas de las chozas sigue el entusiasmo. A primera vista parece que se avecina un opulento banquete, pero el problema sigue latente. Los el molo solo comen peces, y esta dieta alimentaria rica en proteínas carece de la grasa suficiente que aporta la carne. Las verduras y la fruta son casi inexistentes en esta tierra infértil, y la desnutrición golpea con fuerza en una comunidad monófaga que solo consume un tipo de alimento. No obstante, la danza y la alegría siempre están presentes en la cultura del pescado. Por la mañana, muy temprano, 2 mujeres turcanas se acercan al poblado para formalizar un intercambio. Su intención es algo habitual en una sociedad en la que destaca la economía del trueque. El poblado está a varios kilómetros de la ciudad más cercana, Loyangalani, y desde allí y los alrededores llegan representantes para cambiar la leche de su ganado por las tiras de pescado que han sido desecadas al sol en los techos de las cabañas.
Viviendas sencillas, con forma parecida a un iglú, fabricadas con palmera y ramas de acacia, que obtienen también por trueque con los pastores de la zona. Tras un prolongado regateo, parece que hay trato. Todos salen ganando y obtienen beneficios, aunque algunas veces parece que la operación comercial suscita pequeños desacuerdos y hay discusiones por el precio de la mercancía cambiada. El pescado se cocina a la manera tradicional. Fuego primitivo y ramas secas incendiadas, pero poco a poco se va imponiendo un nuevo combustible, el estiércol de vaca, conseguido también por trueque. Una nueva fuente de energía para esta tribu que antes de comer siempre reza una especie de oración de gracias dirigida por un venerable anciano. El pescado se sumerge en agua salada, se hierve y se come con una preferencia. Los niños siempre van primero, porque para los El Molo, su buena alimentación es prioritaria. La dura competencia con otras comunidades locales que han invadido la zona para beneficiarse de la pesca como complemento alimenticio y objeto de negocio provoca que el precio del pescado se haya reducido y que también disminuya el número de peces por la excesiva explotación de los recursos del lago Turkana. Y en la sobremesa siempre se repite la misma ceremonia, el baile, omnipresente en una sociedad feliz a pesar de la escasez y las carencias. Lejos, ajenos a la fiesta, en algún lugar remoto del lago, los buscadores del cocodrilo han terminado la ceremonia del té y ahora, como siguiente paso del ritual, se dirigen hacia una cueva en el acantilado para proyectar el plan de acoso y asignar el papel que cada uno desempeñará en la operación de caza. Estas cuevas, dispersas por el lago Turkana, son lugares sagrados y se visitan siempre que salen de cacería como parte imprescindible del ritual. Cada uno ya tiene claro qué hacer y cómo hacerlo. El jefe del comando se ha encargado de recordar el procedimiento y solo resta una vez más la paciencia y una buena organización. Dos hombres se apostarán en lo alto de las rocas. Caminan hacia el puesto de observación y los compañeros, ocultos para no alertar al enemigo, elevan al cielo sus plegarias, otro requisito esencial en el rito de la caza de cocodrilos. Los dos vigías tendrán que mantener los ojos bien abiertos. La pesca escasea en la tribu y hay que llevar lo antes posible comida para calmar el hambre del poblado. De repente, una señal. Allí está.
Un dedo señala el punto exacto. Pronto empezará la acción. En un lugar retirado está el recinto sagrado de las cabañas mágicas. Chozas muy simples, propiedad exclusiva de los El Molo. Cercadas para evitar la profanación y con usos múltiples muy bien definidos. Como explica uno de los miembros del selecto grupo de los Elder, los hombres sabios del poblado. No puede inagante, toco pi. No puede estar no viene la pen. No ha dado pen inagante, el one que toco línea. Bas, nada más ya nada, nada más ya nada, más toma y tangan. Bas, me la voy a otro. Nari, dolo turuka peri, kata indoki na ioni, sehemu taki yo turuka na ioni tu inagante, na mata sadaka ina ngoji. Las lluvias por estas tierras son escasas. De hecho, las leyendas dicen que llueve cada 10 años. Cierto o no, lo que sí parece obligatorio es cantar a los dioses para que regalen un agua del cielo que enriquezca el lago y lo mantenga siempre estable. Terminadas las invocaciones de la lluvia, el grupo se reúne en el exterior de los refugios santos y practican lo que mejor saben hacer, danzar y cantar. La esperanza de vida de los El Molo es corta. Por lo general llegan hasta los 50 años. Y cada vez es más difícil encontrar un hombre mayor de los 60, aunque los que van llegando a esta edad mantienen una agilidad y un ánimo envidiables. Los nacimientos son una bendición del cielo, sobre todo cuando hay un índice de natalidad muy bajo. Ello es debido a la estricta monogamia tradicional que reduce el crecimiento de este pueblo, al contrario de otras tribus como los Turkana o los Rendile, que al tener varias esposas proliferan con mayor rapidez. Los periodos entre partos son largos por la escasez de alimentos, y existe una tradición que dice que los antepasados practicaban una planificación familiar con un tiempo de lactancia muy largo. Una madre que paría un bebé no tenía otro hasta que éste era fuerte para cazar cocodrilos, si era niño, y capaz de moldear una olla, si era niña.
La cacería está en su momento más arriesgado, el definitivo acercamiento a la presa que reposa ajena al peligro que la acecha. Cualquier ruido podría espantarla y se perdería en el fondo del lago. Con decisión se lanzan a por el cocodrilo y le clavan un arponazo certero. Hay lucha, aún está vivo. No tardará en morir, pero hasta entonces hay que tener sumo cuidado, porque se puede revolver con bastante peligro. Mide unos 2 metros, y aun con este tamaño, un cocodrilo nilótico sin rematar del todo puede convertirse en un animal muy peligroso. Una vez asegurados de que está muerto, lo trasladarán desde el lugar donde fue abatido hasta las proximidades de una caverna sagrada, algo apartada, y en cuyo exterior se depositará el cadáver para dentro de muy poco despedazarlo. Peri ta do lawa wona yo ko na nyanguru si o raisi pa nyanguru lawa wanya apen lawa lo po ba dal ko pa jena rari tana ko ki jana ni bawo gol ni ja o panya na nyanguru nare na nyanguru nare kenya nare na ta dia ba ga ta tepat ka ta do gutin na se ki nya kwa sa kon ba ga do te do gutin na ta ta na ga den ta si do ga te mi la ga po ki. Está claro. Si no lo necesitan en el pueblo, los hombres y solo los hombres pueden comer cocodrilo, cosa que harán con moderación tras descuartizar el reptil con afilados machetes. Al pie de la caverna sagrada, una de las muchas que se usan para la preparación ritual de los cocodrilos muertos, encienden un puchero y luego extraen las vísceras con habilidad. Trocean al animal muerto y al final, cuando todo termina, degustan una parte de la presa como premio a su esfuerzo. Pero sin duda llevarán al poblado la mayor parte de la carne del cocodrilo. Vendrá muy bien el aporte de grasa que tanto necesitan, sobre todo los niños. Se cocinan a fuego lento unas cuantas porciones del cocodrilo para satisfacer el hambre de los triunfadores, y en bolsas se llevarán la mayor parte del gran trofeo, que será un enorme regalo para el poblado. El lago Turkana tiene la mayor colonia de cocodrilos nilóticos de toda África, unos 14.000 ejemplares, según estudios de hace algunos años, y su caza, que algunos practican por estricta necesidad, está regulada por rigurosas normas estatales, al igual que los hipopótamos. Koduwana nada maana toyo ke tofauti yake olkuli kora itoki turuka kada ngati nari abagi kya kada ingai to kingijo yo nyakirim ngai lo totaki napui nada ingai to kingijo yo njori kora ta chini na jinjori ninje shinki tol molo ama kada abagi la riko fa ko ninje oi teina programa do ko poi la fa jingania che poi aperiene kore peri ne tasheki ninte ne yolwa jumura nkiri na tuni ke kunaja nori gadite nare aitoke kera lo molo kara aitoke tatu ala jinga gadite nare. Mientras aguardan la llegada de los cazadores,
las mujeres se engalanan para recibirlos con honores y enceran los collares con ocre al compás de las canciones. La pasta de ocre, elaborada con arcilla, grasa y alguna sustancia vegetal, no solo sirve para embellecer. Resulta también muy eficaz para protegerse de los rayos solares, los innumerables parásitos y las picaduras de los insectos que transmiten tantas enfermedades. La coquetería femenina es una virtud muy presente en las tribus africanas y tal vez se haga más patente en las que practican la monogamia. Solo una mujer para un solo hombre y para toda la vida. Hay que estar muy guapa y mantener en vigor una seductora atracción hacia los fieles maridos. Parece confirmado que los El Molo eran monógamos mucho antes de que el cristianismo llegara a las costas orientales del continente africano y que no fueron influenciados por el Islam, como por ejemplo las tribus somalíes de lengua cushita. Aquí la concepción del tiempo es diferente a la idea occidental. Cualquier cosa se hace con calma, no hay prisas. Un dicho popular keniata dice, por ejemplo, que cualquier hora es la hora del chai, del té, y se podría afirmar que para esta comunidad todas las horas del día son propicias para cantar. El juego es sagrado para los niños, pero además de un entretenimiento divertido, cumple una función de aprendizaje: perder el miedo al agua. Algún día no muy lejano, estas criaturas que hacen carreras tendrán que ser ágiles en el agua para enfrentarse a los cocodrilos. Y quién sabe, tal vez tengan la oportunidad de convertirse en héroes si un hipopótamo se cruza en su camino. No hay que olvidar que aunque sean respetuosos con las leyes y ya no persigan a los sagrados hipopótamos, desde siempre estos han sido la quinta esencia del lago. El que mataba uno, como premio, tenía derecho a la lengua, que se ponía sobre los hombros a modo de capa, y la cola y las orejas se colgaban como símbolo venerable en la puerta de la choza del cazador. Una de las virtudes características de los El Molo es la gratitud hacia el lago, y ahora la van a poner en práctica. Las mujeres se arrodillan y esperan a que lleguen los hombres para situarse frente a ellas. Una vez enfrentados, tienen expresivas discusiones y finalmente arrojan el sobrante del pescado como ofrenda para que nunca les falte comida y sus clanes reciban la bendición de la supervivencia.
Como conclusión a este rito de gratitud, uno de los elder, los ancianos sabios, dirige las súplicas de fertilidad y abundancia. Y el acto ritual acabará como siempre con cánticos de regreso al poblado, con lentitud, porque aquí la hora y los agobios no tienen sentido. La vida fluye despacio y se vive sencillamente con un ritmo tranquilo. Con cierta frecuencia se visita un terreno importantísimo en este erial, el cementerio, para rendir homenaje a los ancestros y a los parientes difuntos. Está en otro lugar sagrado para los El Molo, algo retirado del poblado. Y la manera de sepultar a sus muertos es humilde. Un simple montón de piedras que sirven de testimonio duradero. Desde la prehistoria, su veneración en algunas culturas, como símbolo impregnado del espíritu del difunto, ha proporcionado la seguridad de obtener fecundidad y prosperidad. La manera de honrar a los muertos exige una solemnidad básica: espolvorear tabaco sobre las tumbas. Otra forma que utilizan para honrar a los muertos es rociar las piedras con agua bendecida. El culto al fuego surgió en el Paleolítico y desde entonces el hombre ha sentido fascinación por algo que era sagrado en muchas culturas o encarnación de alguna divinidad en otras. En África, la mayoría de las tribus creen que el fuego atrae la lluvia que hará crecer el pasto. Es evidente que los El Molo no son ganaderos, no necesitan alimentar ovejas o vacas, pero necesitan el agua de la lluvia para el crecimiento del lago. Y sobre todo pensar que en las llamas de esta hoguera está encarnado el dios Wak, que velará por sus tradiciones. Y a él le cantan implorando protección. Ya que, oye, no toque. Mukungwana, me hadan tongo nungwal kiritilinye. Abagana abake somatiki, abagana kada asagaja. Kabul na dun. Likiritil lasma ni yikin japagi na toke kwa sababu kwarna pero likirita ta na chedi ada. Bas, me hadan wini di.
Las mujeres, a su modo y en lugar aparte, también solicitan ayuda a los dioses para seguir siendo un pueblo con esperanzas. Érase una vez un lago de 7.000 kilómetros cuadrados de superficie, el cuarto lago más grande de África, donde unos hombres sobrevivían exclusivamente dedicados a la pesca. Los peces eran su único trabajo y su única comida. Había una vez unos hombres que de vez en cuando cazaban cocodrilos, bebían agua salina y miraban al cielo para que la providencia divina les ayudara a conservar las tradiciones, el idioma y sus mitos sagrados. Y también había hombres respetables que, a pesar del envejecimiento prematuro, transmitían su sabiduría ancestral con enorme vitalidad. Había, en fin, una fusión de mujeres hermosas y niños felices que superaban las enfermedades y los sufrimientos. Algunas leyendas empezaban así: había una vez. Y los relatos legendarios a veces se hacen realidad, porque estos rostros de una gente que vive en la tierra, que se considera la cuna de la humanidad, existe de verdad. Pero puede ser que en muy poco tiempo los El Molo desaparezcan para siempre y que su historia se convierta en un lamentable recuerdo.